Seguimos con más información en Telediario El Amanecer y ha llegado el momento de la entrevista del día. Y es que justamente mañana, 13 de marzo, se conmemora el Día Nacional de la No Violencia contra la Niñez. Esto bajo el decreto 37-2005. Por eso es importante abordar este tema con responsabilidad para informar a toda la población quizás sobre esos sistemas de alerta que pueden emprenderse dentro de la familia o dentro de las comunidades. Para ello nos acompaña la licenciada Gabriela Lima. Ella es gerente de incidencia y movilización de la organización World Vision Guatemala, y vamos a abordar sobre este tema. Y para entrar ya de lleno, licenciada Gabriela, justamente cómo podría definirse la violencia hacia un niño y qué trastornos o secuelas puede generar. Buenos días, muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. La violencia específicamente contra la niñez la definimos contra toda aquella agresión física, mental, emocional, psicológica y sexual que se da contra cada uno de los niños y que justamente vulnera sus capacidades. Nosotros tenemos pues definida la violencia como uno de esos trastornos y genera secuelas muy severas en los niños y en las niñas. Normalmente estos niños sufren de agresiones físicas y por consiguiente sus capacidades físicas se ven limitadas, y es aún más grave cuando son emocionales porque ellos se convierten también en transmisores de la violencia. Bueno, justamente usted menciona eso, se vuelven transmisores de la violencia. Se dice, y según estadísticas de la Procuraduría General de la Nación, este tipo de casos ha aumentado. Sin embargo, ¿qué se puede hacer cuando la problemática está dentro del seno del hogar? Sí. Exactamente, se han ido aumentando y cada año vemos más los números de casos de niños que son agredidos. En las estadísticas, por ejemplo, el año pasado, en enero-agosto, se habían reportado en el Ministerio Público 7.529 casos de agresiones intrafamiliares, ¿verdad?, contra los niños. Y esto para nosotros es alarmante. Ahora la pregunta que tú haces de qué podemos hacer, realmente todo va a partir desde la familia. Tenemos que trabajar para modificar los patrones de crianza que son los que están replicándose y que nosotros los hemos normalizado hasta un punto en el que diariamente son utilizados para corregir a los niños y las niñas. Este tipo de patrones son los que debemos de ir modificando. World Vision impulsa un tipo de modelo para ello que se llama Crianza con Ternura, que va enseñándole a los padres a ir educando con amor, sin tampoco dejar esta parte que es tan importante de la corrección y de ir guiando a los niños para que no vayan a convertirse en malos ejemplos o en pues agresores sociales. Para romper esos patrones de crianza. Exacto. Mencionan que World Vision pues tiene una cobertura nacional. Sin embargo, ¿en qué se han basado ustedes para priorizar ciertos departamentos donde han impulsado proyectos? Bueno, generalmente impulsamos los proyectos o se seleccionan los departamentos y los municipios por sus vulnerabilidades de desarrollo. Hablamos aquí de pobreza, hablamos de carencias alimentarias, desnutrición, todos estos índices que generalmente son utilizados. Pero también ahora nos estamos enfocando en los sistemas locales de protección, que esto es específicamente cuando los actores formales, en realidad todas las instituciones gubernamentales deben de trabajar coordinadamente para la prevención de la violencia en contra de la niñez. ¿Qué departamentos son los que ustedes tienen priorizados? Actualmente trabajamos en 10 departamentos del país, entre ellos tenemos a San Marcos, Huehuetenango, está Totonicapán, Quexaltenango, tenemos en Sololá, en Chimaltenango, en Guatemala, aquí en la ciudad de Guatemala, tenemos también en Chiquimula, en Jutiapa y en Zacapa. Me llama la atención que la mayoría de departamentos se concentran en el occidente del país. ¿Esto podría atender a algún patrón cultural? Bueno, más que los patrones culturales son los indicadores de pobreza que te mencionaba muy al principio. Sí, generalmente los departamentos del occidente son departamentos que tienen mayores índices de carencias y específicamente de pobreza y de subdesarrollo. Y son también los que la generación de oportunidades han sido más limitadas. Bueno, ya que hablamos de cierta manera, grandes rasgos de la problemática, están lanzando una campaña que se llama Cuídame, si a ti te duele, a mí me duele. ¿En qué consiste esto? Mencionan incluso de un ayuno. ¿Cómo va a ser la mecánica de esta campaña nacional? La campaña se llama, ¿verdad?, Región Libre de Violencia Infantil. Es una campaña que ha impulsado la organización alrededor de los 14 países en el mundo.
Dentro de ello tenemos una de las actividades conocida como el ayuno solidario, y esto lo que busca es la sensibilización de padres, de iglesias, de jóvenes, de adolescentes de distintos institutos y escuelas, para que ellos pues también promuevan la solidaridad y justamente pues se reduzcan los indicadores de violencia infantil. El lema de si a ti te duele, a mí me mueve, es porque hay sectores específicos en donde vemos la violencia en contra de la niñez más normalizada que en otros, ¿verdad? Hay otros sectores que ya han sido sensibilizados de cierta manera y que se reduce justamente este tipo de patrones. Pero donde es normalizado es lo que también está oculto, pero que al niño definitivamente le está afectando. O sea, yo creo que todos aquí en Guatemala sabemos lo que significa el cincho y la corrección con el cincho, pero que no debe de ser la corrección normal para un niño y una niña. ¿Cuándo piensa realizarse este ayuno solidario? ¿Cómo ha sido la mecánica para informar a la población? Porque referirse a ayuno es prácticamente eliminar la ingesta por un día, por cuántas horas. ¿A qué se refiere esto? Sí. Bueno, nosotros como somos una organización de base cristiana, el ayuno solidario viene muy ligado a eso, ¿verdad? El ayuno no lo vemos solamente con la reducción de la ingesta, sino también la reducción de ciertos actos y de ciertos patrones. Hablamos de ayunos justamente de violencia, pero va también orientado hacia la oración, y lo que se busca es que en este tiempo de Cuaresma, se inició justamente en febrero y finaliza ahora en marzo, y es que los chicos, los jóvenes y también los adultos tengan un momento de oración y de reflexión de la forma en la que están educando y criando a sus hijos y corrigiéndoles principalmente. El ayuno, por consiguiente, sí tiene un tiempo de oración específico que lo hacemos a finales de marzo. Bueno, específicamente, ¿qué fechas, qué horas? Me imagino que estarán proponiendo una cadena de oración. Sí, No sé cómo sería bueno, la promovemos dentro de las escuelas y dentro de las iglesias, ¿verdad? Estos momentos de oración los hemos ido haciendo también paulatinos, sensibilizamos a los grupos y ellos son los que van haciendo este tipo de actividades de oración y de reflexión, mientras tenemos las sensibilizaciones. Se están realizando dentro de los 40 días en los que se hace el ayuno solidario. Bueno, promover este tipo de proyectos, programas, campañas también requiere de alianzas institucionales, otras organizaciones. ¿Con quiénes han entablado ustedes unir esfuerzos para poder lograr mayores objetivos? Sí, nuestro público principal específicamente para el ayuno solidario han sido las iglesias, y hemos estado ya con iglesias en distintas formas, pero también lo hemos hecho con algunas organizaciones, la PBH, por ejemplo, Ciprodeni, que es una de las coordinadoras de organizaciones a favor de la niñez. Son parte de los que se han estado uniendo a nuestro ayuno. El movimiento cristiano en contra de la violencia de la niñez, Molpin, también se ha unido a nuestro ayuno, y ahora pues también en institutos y en colegios de San José Pinula, donde hacemos la promoción de todo este tipo de actividades. Bueno, ¿cómo podría sumarse entonces diferentes sectores de la sociedad guatemalteca pues para este gran ayuno solidario, la campaña Cuídame, si a ti te duele, a mí me mueve? ¿Cómo podríamos sumarnos a esta iniciativa? Creo que lo primero es en la reflexión que debemos de hacer cada uno, ¿verdad? Yo creo que no es solo una actividad la que tenemos que impulsar, sino dentro de nuestros hogares, cada uno de los padres, el sentarse a reflexionar por unos minutos de la manera en la que están corrigiendo a los niños y a las niñas. Y segundo, pues desde luego la organización tiene sus puertas abiertas para todos aquellos que deseen acercarse. Nuestros números institucional es el 2411-5000. Con todo gusto se les da información y atención ahí de cómo ir promoviendo y de las distintas dinámicas que vamos haciendo en la campaña para que ellos pues, se vayan uniendo y se vuelvan también promotores, ¿verdad? Lo más importante no es solo el participar en una actividad, que eso generalmente lo hacemos, sino lo que tenemos de consecuencia dentro de estas actividades, el qué voy a hacer para cambiar esto. Nosotros insistimos muchísimo que si queremos ver una Guatemala distinta tenemos que empezar dentro del hogar. La violencia, las olas de violencia que estamos viendo continuamente, los jóvenes involucrados en maras, en actos delictivos, no son una cuestión de casualidad. O sea, todo esto viene a ser el resultado de cómo nosotros como sociedad y al final también como padres y madres estamos enseñando a los niños y a las niñas. Si nosotros no empezamos por nuestro hogar, no corregimos con amor
y no hacemos las cosas de una manera sabia, pues vamos a tener ese tipo de resultados. Si hacemos un análisis de este tipo de niños involucrados en violencia, en maras, de las que diariamente hasta nos quejamos los guatemaltecos, te aseguro que te encontrarás con que la mayoría fueron abusados, abandonados, ¿verdad? Con que la mayoría han tenido todo un proceso en el de rechazo desde dentro de sus hogares y desde muy pequeños, ¿verdad? Bueno, prácticamente todas estas causas podrían dispararse. Casos de violencia que sin lugar a dudas se registran en todo el país. Hay mucho de qué hablar sobre este tema, pero lo más importante es resaltar también la responsabilidad de las familias, educar con amor y límites para formar buenos ciudadanos. Le agradecemos la participación y esperamos que tengan mucho éxito en esta campaña. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y les invitamos a sumarse ustedes también a todos los medios de comunicación a transmitir estos mensajes positivos y también a la población en general. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y recuerden ustedes, padres de familia, educad a los niños para no castigar a los hombres, sobre todo educar con amor y límites. Esto es responsabilidad de todos. Quédese con nosotros, regresamos enseguida con más información actual. Somos Telediario al amanecer.